De los conceptos que más se ha puesto de moda en los últimos 20 años es el concepto de las sociedades distópicas, especialmente en el ámbito del cine y de la literatura. Y este concepto de las sociedades distópicas no es otra cosa que una manera muy bonita de referirse a este tipo de sociedades en donde el caos reina, de referirse a este tipo de sociedades ficticias en donde las personas que componen esta sociedad se ven en situaciones sumamente abrumadoras, se ven en situaciones sumamente aplastantes todo el tiempo para poder salvar la vida de sus seres queridos y para también poder preservar su vida, debido a que las situaciones en las que ellos se encuentran son situaciones sumamente extremas. Y este concepto en el mundo de la literatura y en el mundo del cine ha sido uno muy popular y es el mismo concepto que bajo la cual la premisa de muchas de las series que a muchos de nosotros nos gustan, como lo son los Hunger Games o la serie de Divergent, están basados, son sociedades distópicas. Y si todas estas obras de la literatura y del cine tienen algo en común, es lo siguiente: las personas que ellos eran al principio de la película o al principio del libro, terminan siendo personas completamente diferentes al final del libro de la película, puesto que todas esas experiencias que ellos pasaron, todas esas circunstancias que pasaron sobre ellos, los cambiaron para siempre, dejaron una cicatriz increíble en sus vidas, de modo que ellos nunca pudieron volver a ser las mismas personas, para bien o para mal. Y este principio, lamentablemente, es un principio que se traduce a la vida real, puesto que cuando el ser humano pasa por cierto tipo de experiencias en la vida, simplemente parte de él se pierde, parte de él cambia. Yo me acuerdo que cuando explotó la guerra en Irak por primera vez, uno de mis amigos en Puerto Rico decidió unirse al ejército de los Estados Unidos en aquel entonces. Y yo recuerdo a esta persona porque él era muy jovial, era muy jocoso, era una persona muy graciosa, era una persona que siempre tenía una sonrisa en su cara. Sin embargo, una vez él pasó un año en Irak y regresó a Puerto Rico, la persona que regresó a Puerto Rico era una persona un tanto diferente. Ya él no sonreía tanto, era una persona más sombría, era una persona más seria, era una persona diferente, puesto que las experiencias que él vivió en Irak lo marcaron de por vida. Las experiencias que él vivió en Irak, que pusieron su vida en peligro en muchas ocasiones, hicieron que parte de él cambiara. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros abrimos las páginas de la Biblia, nosotros vemos una y otra vez que la Biblia nos habla de una experiencia similar en la vida del creyente. La Biblia nos habla de que cuando una persona ha puesto su esperanza, su confianza y su fe en la persona y obra de Jesucristo, Jesús, el Señor, cambia por completo el corazón de esa persona. Que es como nos dice el libro de Ezequiel en el capítulo 36, que es como si Dios nos hiciera una operación de corazón abierto, en donde Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne receptivo a sus mandamientos, que antes aborrecía a Dios, pero ahora ama y anhela las cosas de Dios. Que Dios en esa experiencia de unión con Cristo en nuestra vida nos cambia de forma radical, nos da un giro de 360 grados, de modo que la persona que nosotros éramos antes de Cristo y después de Cristo no es la misma persona. Y eso es lo que vamos a estar observando en la tarde de hoy. Vamos a estar viendo cómo es que Dios transforma nuestras vidas, o un aspecto de cómo es que Dios transforma nuestras vidas. Y vamos a estar explorando el libro de los Romanos en el capítulo 6, versos del 1 al 14. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 14. Y por esta razón le he titulado este mensaje: Muertos al pecado, vivos para Dios. Sin embargo, antes de darle lectura a la palabra de Dios, es importante que introduzcamos un poco de contexto al libro de Romanos.
El apóstol Pablo, cuando comienza a escribir el libro de los Romanos en el capítulo 1, él comienza argumentando que todos los seres humanos nos hemos desviado de Dios, que todos nosotros, todos los seres humanos en todos los lugares y en todos los tiempos del mundo le hemos dado la espalda a Dios, le hemos escupido en la cara a Dios, nos hemos embarrado en nuestro pecado, pecando los unos contra los otros y en contra de Dios una y otra vez, a pesar de que Dios se ha revelado en nuestras vidas a través de la creación y a través de su ley moral en nuestros corazones, como nos dice Romanos capítulo 2, versos de 14 al 15, que Dios ha revelado su ley moral en el corazón de todos los seres humanos y todos nosotros la hemos rompido una y otra vez. Y en el capítulo 3, el verso 10, el apóstol Pablo nos dice que no hay ni siquiera una persona buena, no hay ni tan siquiera uno. Y en el capítulo 3, verso 23, el apóstol Pablo nos dice que por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo en el capítulo 3, al final del capítulo 3, comienza a decir pero Dios puso a Jesucristo como un sacrificio sustitutorio en nuestro lugar, que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, que Jesucristo pagó el precio de los pecados pasados, presentes y futuros de todas las personas que ponen su fe, su confianza y su esperanza en Jesucristo y en su obra. Y eso, mis hermanos, era un issue muy grande en la iglesia del primer siglo, puesto que los judíos tenían esta idea de que ellos tenían que cumplir la ley para poder obtener salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba enseñando la doctrina de Jesucristo, que solamente a través de poner su fe, su confianza en la persona y obra de Jesucristo es que el hombre puede obtener salvación, que el hombre puede tener paz para con Dios, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1, que a través de la fe nosotros tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto era un problema para muchas personas. Sin embargo, el apóstol Pablo se adelantó a una pregunta que muchas personas iban a hacer a causa de esto. Y es la siguiente pregunta, que es la pregunta que el apóstol Pablo está tratando de responder en el capítulo 6. Si la salvación depende entera y completamente de Jesucristo, si Jesucristo pagó el precio de los pecados pasados, presentes y futuros de todas las personas que ponen su fe, su confianza y su esperanza en Él, entonces podemos nosotros vivir una vida de indiferencia al pecado, a lo que el apóstol Pablo responde de la siguiente manera: de ninguna manera. Y el porqué de esa razón es lo que vamos a estar viendo en la tarde de hoy. De modo que vamos al capítulo 6 de los Romanos y vamos a estar leyendo del verso 1 al 14. Verso 1 al 14. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, los malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos, hermanos. Padre Santo, Padre Eterno, Señor, gracias
Gracias infinitamente por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, porque, Señor, lo que tú nos dices acerca de nuestra unión con Cristo es verdad, Señor, porque lo hemos visto en nuestra vida y lo hemos visto en la vida de otras personas, Señor. Y Padre, esto es una verdad gloriosa y te damos una infinidad de gracias, Señor, por todo tu amor y por todo ese derramamiento de sangre en tu Hijo Jesucristo a causa de tu amor por nosotros. Y Señor, te ruego que bendigas tu palabra, Señor, y que tu palabra transforme vidas y nos llene de aliento en este peregrinaje cristiano. En el nombre de tu Hijo Jesús te rogamos estas cosas, Señor. Amén. La primera razón que el apóstol Pablo nos da para contestar esa pregunta, ¿puede el cristiano vivir una vida de indiferencia hacia el pecado? Es la siguiente. Nos dice que no, ¿verdad? Pero la primera razón por la cual el cristiano no puede vivir una vida de indiferencia al pecado es la siguiente. Porque hemos muerto al pecado. Lo pueden anotar ahí en su boletín. Porque hemos muerto al pecado. Versos del 1 al 7. Repasando, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido libre o justificado del pecado. El apóstol Pablo, en estos primeros 7 versículos, asume que los que verdaderamente han creído en Jesucristo, que los que verdaderamente han tenido una experiencia, un encuentro genuino con Jesucristo como su Señor y su Salvador, han muerto al pecado. El apóstol Pablo asume que los que verdaderamente han puesto su fe, su esperanza en Jesucristo, han muerto al pecado. Pero, ¿qué significa esa frase? Que hemos muerto al pecado. Es por eso, hermano, que tenemos que entender primero lo que no significa. Y lo que no significa es lo siguiente. No significa que estamos libres de la presencia del pecado. Lo puede anotar ahí en su boletín. No estamos libres de la presencia del pecado. Puesto que en nuestra experiencia cristiana nosotros sabemos que nosotros tenemos esqueletos en el armario, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros todavía tenemos pecado con el cual nosotros tenemos que lidiar. Y nos dice la Biblia que si decimos, el apóstol Juan nos dice en el capítulo 1 de su primera epístola, verso 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, si tú dices que tú no tienes pecado, ya estás pecando de mentiroso. Lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando él dice que nosotros hemos al pecado tiene que verse en el contexto del capítulo 6 de Romanos. Y el contexto nos habla de una esclavitud al pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir, que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros ya no estamos señoreados por el pecado. El pecado ya no nos controla de forma abrumante como lo hacía antes de Cristo. El pecado ya no es aquello que nos trae gozo, que nos trae alegría, que nos trae paz y esperanza como lo era antes de que nosotros le entregáramos nuestra vida a Cristo. El pecado ya no lo vemos de forma igual, lo vemos con una perspectiva diferente. Lo vemos como algo lúgubre, lo vemos como algo que trae sufrimiento y tristeza a nuestra vida. Yo me acuerdo, mi hermano, que cuando yo llegué a los caminos de Cristo, antes de Cristo yo tenía un vocabulario muy limitado, si sabe lo que quiero decir. Y yo no podía terminar una oración sin insertar 7 malas palabras. No podía, porque yo me creía que yo era muy cool por hablar de esa forma. Yo creía que yo era una persona bien chévere, bien cool, y me traía gozo y me hacía sentir como que el chistoso de la clase, ¿verdad? Pero una vez yo le entregué mi vida a Cristo. A mí nadie me dijo nada. Pero cuando yo hablaba así, mi hermano, algo en mi corazón como que no cuadraba. Ya ese gozo de hablar así ya no
Ya no me traía gozo, ya no me daba alegría, ya no me hacía sentir chistoso, ya no me hacía sentir cool. Al contrario, me daba tristeza. Y algo en mi corazón, el Espíritu Santo me redarguía y básicamente me movía a la realidad de que eso no glorificaba a Dios. Y mi hermano, al sol de hoy, yo no tengo ninguna necesidad de hablar de esa forma. Ya yo no hablo malo. Y no es porque yo quiera ser moralista, no es porque yo quiera hacer las cosas. No, porque ahora mi vida se encuentra en Cristo. Y ahora el pecado ya no me trae gozo. Lo que me trae gozo es vivir de acuerdo a la gloria de Dios, vivir a los preceptos de Dios. Ahí se fundamenta mi gozo, ahí se fundamenta mi alegría, ahí se fundamenta mi identidad. El pecado ya no nos define. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que entender. De ahí a que el apóstol Pablo diga en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y de la misma manera, de ahí a que el apóstol Pablo diga en Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. De ahí también a que el apóstol Pablo utilice el lenguaje del bautismo, porque en Romanos capítulo 6, cuando el apóstol Pablo habla de ser bautizado en Cristo Jesús, él no está hablando tanto del acto de bautizar, él está hablando más de la realidad que el bautismo representa. Que de la misma forma que en que Cristo murió en la cruz y fue sepultado y fue resucitado, nosotros morimos juntamente con Cristo en la cruz. Parte de nosotros murió juntamente con Cristo en la cruz y hemos sido levantados, hemos sido vivificados a una vida nueva. Y eso es algo, mi hermano, que todos nosotros tenemos que tener muy anclado en nuestro corazón, puesto que las cadenas del pecado han sido rotas en nuestra vida. De ahí a que Jesucristo diga en Juan capítulo 8, versos 34 al 36, como el hermano Omar estuvo leyendo en esta tarde, que todas las personas que pecan son esclavos al pecado, pero si Jesucristo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y Jesucristo nos ha libertado a todos nosotros, mi hermano. Y eso es algo que tenemos que entender. La segunda razón que el apóstol Pablo nos da para responder a esta pregunta, ¿puede el cristiano vivir una vida de indiferencia al pecado? A lo cual él responde que no, ¿verdad? Pero la segunda razón que él nos da es la siguiente: porque hemos sido vivificados para Dios. Porque hemos sido vivificados para Dios. Lo puede apuntar en su boletín. Versos del 8 al 14. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En nuestra unión con Cristo, mi hermano, es tan fuerte, es tan radical, es tan sobrenatural, que es como si nosotros tuviéramos un switch, que antes de Cristo estábamos como que súper inclinados al pecado, pero en Cristo ahora estamos inclinados a las cosas de Dios, de modo que en esa operación a corazón abierto que Dios nos hace, que como mencioné al principio, Dios quita ese corazón de piedra que nosotros teníamos, que le encantaba el pecado, que se enfangaba el pecado, y pone un corazón de carne que es receptivo a los mandamientos de Dios. De modo que Dios en la conversión, cuando Cristo se une a nuestras vidas, no solamente nos liberta de las cadenas del pecado, Dios también nos da nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos intereses que están fundamentados en las cosas de Dios. Y antes a mí las cosas de Dios no me importaban, a mí me hablaban de Dios y yo sí, cállate la boca ya. Pero ahora
ahora no, ahora las cosas de Dios son mi vida, las cosas de Dios son lo que me define, las cosas de Dios son aquello que fundamenta mi gozo, mi alegría y mi paz y mi tranquilidad y mi todo. Y antes era el pecado, pero ya no, ahora son las cosas de Dios porque Dios nos dio vida espiritual en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1, que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros. Dios nos dio un corazón nuevo que ya no está encadenado hacia el pecado, que ahora podemos tener victoria sobre el pecado. Y ¿sabes qué, mi hermano? Si todo esto es verdad, si Dios nos libertó de las cadenas del pecado, si Dios nos dio un corazón nuevo, si Dios nos dio deseos, afectos, anhelos e intereses nuevos por las cosas de Dios, nosotros podemos tener victoria sobre nuestro pecado. Nosotros podemos levantarnos sobre esos pecados que nos asedian nuestras vidas. Y algunos de ustedes dirán, ok, sí, José, eso es muy bíblico y qué sé yo, pero, mano, de verdad que hay veces que es muy difícil. ¿Y sabes por qué es difícil en muchas ocasiones, mi hermano? Porque nosotros tenemos pecados mascota. Lo puede poner ahí en sus notas. Nosotros tenemos pecados mascotas, que es como si nosotros los tratamos como si fuera un perrito. Le damos agüita, le damos comidita, le damos palmadita, vemos televisión con él y nos tiramos selfies con él. Y mi hermano, eso no puede ser así. Y es por eso que a veces no tenemos victoria sobre el pecado, porque lo tratamos como si fuera mascota. Y decimos que no podemos tener victoria porque lo estamos tratando como mascota. Pero si nosotros tomáramos los instrumentos que Dios nos ha dado para tener victoria sobre esos pecados, nosotros podemos vencer sobre ellos. Nosotros podemos vencer sobre esos pecados mascotas. Si nosotros asumimos esta mentalidad de guerra en contra del pecado, nosotros podemos vencer sobre él, porque Dios ya nos ha dado las herramientas, mis hermanos. Y hay algunos cristianos que lamentablemente parecemos elefantes de circo cuando comenzamos a hablar o cuando nos relacionamos con el pecado. ¿A qué me refiero? Es muy interesante, mi hermano, porque hay muchos circos que tienen una práctica muy interesante. Ellos toman los elefantitos cuando son bebecitos, ¿verdad? Y le ponen cadenas en las 4 patas. Y el elefantito se retuerce, chilla, grita, se queja, llora y hace de todo. Pero por obvias razones no puede zafarse de esas cadenas que están en sus patas, ¿verdad? Y ya cuando el elefante es un elefante maduro, cuando un elefante adulto, y lo comienzan a utilizar en los shows de los circos, no le ponen cadenas, le ponen soguitas. ¿Y sabes qué? El elefante no se mueve. No intenta de escapar, porque psicológicamente el elefante piensa que aquello que está en sus patas no lo va a dejar ser libre. Y hay muchos cristianos que tienen esa actitud, mi hermano. Nosotros ya no tenemos cadena, nosotros hemos sido libertados de la esclavitud hacia el pecado y lo que tenemos son soguitas y podemos tener victoria sobre esos pecados utilizando los instrumentos y las verdades que Dios nos ha dado en su palabra, puesto que Dios nos libertó de ese pecado. Dios nos ha dado un nuevo corazón y nuevos deseos y un Espíritu Santo por el cual nosotros podemos tener victoria sobre el pecado. Mi hermano, y esto ya es otro sermón, pero no olvidemos el Espíritu Santo. Dice la Biblia, si nosotros prestamos mucha atención a los evangelios, la Biblia le da mucha preeminencia al ministerio del Espíritu Santo en la vida y obra de Jesucristo. Si nosotros leemos los evangelios con detenimiento, nosotros vemos que en muchas ocasiones la Biblia nos dice que Jesús hizo esto o aquello en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es muy interesante porque si comenzamos a hacer una reflexión teológica, Jesucristo podía vencer el pecado con el poder de su propia divinidad, ¿verdad? Pero vemos que Jesucristo fue dependiente del Espíritu Santo. Y parte de la razón, mi hermano, por la cual Jesucristo dependía de forma increíble para tener victoria sobre todas las tentaciones o todos los problemas, era para dejarnos ejemplos. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2 que Jesucristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos en sus huellas, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y yo le voy a decir algo, mi hermano. Si Jesucristo venció
todas las tentaciones y todos los issues por el cual Él pasó, en el poder de su propia divinidad, eso no nos puede inspirar a nosotros, puesto que nosotros no tenemos divinidad. Pero si Jesucristo tuvo victoria sobre todo eso en el poder del Espíritu Santo, entonces nosotros sí podemos tener la esperanza de cuando nos enfrentamos a tentaciones. Entonces nosotros sí podemos tener victoria sobre el pecado, porque ese mismo instrumento, el Espíritu Santo que Jesucristo utilizó, es el mismo instrumento que Él nos dio a todos nosotros los creyentes. Y nosotros podemos tener victoria sobre el pecado a través del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Y realizando, entendiendo que Dios nos ha dado un nuevo corazón con nuevos deseos y nos ha libertado de las cadenas del pecado. Puesto que, mi hermano, cuando nosotros hablamos de conversión, ¿sabes? No es un juego, no es un gimmick, como dicen en inglés, no es algo que hacemos de mentiritas. Porque Jesucristo, cuando Él cambia vidas, Jesucristo cambia vidas de verdad. Yo me acuerdo, mi hermano, de una historia muy interesante que quizás algunos de ustedes la conozcan, puesto que hace muchos años atrás en este país ocurrió un escándalo bien grande que se llamaba el incidente de Watergate, ¿verdad? Donde el presidente Nixon estuvo involucrado. Y una de las personas que era muy cercana a este presidente Nixon se llamaba Chuck Colson, ¿verdad? Y esta persona también tenía mala fama, porque él era un ex-marine y él estaba envuelto en muchas cosas que eran bien sketchy, que eran bien cuestionables. Y en el proceso judicial de Chuck Colson, él conoció a Cristo. Y muchas personas en la media estaban diciendo, eso es de embuste, claro que va a decir a eso cuando ya está preso, ¿verdad? Y lo interesante de todo esto es que el abogado de Chuck Colson le consiguió una oferta muy buena, en donde si él mentía, en parte de sus declaraciones le iban a dar una condena mínima. Pero como Chuck Colson tuvo un encuentro personal con Jesucristo, como Jesucristo realmente cambió su vida de forma radical, Chuck Colson dijo, yo no voy a tomar eso. Yo voy a cumplir mi condenación entera, porque yo no voy a mentir. ¿Y sabes qué? Él cumplió su condena entera, y luego de que él cumpliera su condena entera y los ojos de la televisión y de la media, o sea, ya no le tomaran, ya no, dejaron de prestarle atención. Él no dijo, como ya no me están mirando, ahora es que voy a dejar de seguir a Cristo, qué sé yo, porque eso era un show. No, él regresó a la cárcel y comenzó un ministerio de cárcel, ministrando a las personas que eran como él. ¿Y por qué alguien habría de hacer algo así? Porque tuvo un encuentro personal y real con Jesucristo. Y si eso mismo pasó con nosotros, mi hermano, nosotros podemos tomar decisiones así de radicales para el mundo, para la gloria de Dios. De modo que no olvidemos que nosotros no podemos vivir una vida de indiferencia al pecado, primeramente porque nosotros hemos muerto al pecado, y segundamente porque Dios nos ha dado vida en Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre Santo, Padre Eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tú has cambiado mi vida y tú has cambiado la vida de muchas personas y tú has cambiado nuestra vida, Señor. Y gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos abandonas, Señor, y tú continúas perfeccionando la obra que tú comenzaste, Señor, hasta el día de Jesucristo. Padre, y te ruego, Señor, que si alguien aquí no te conoce y piense que quizás todo esto sea un show, un gimmick, que tú te reveles en su corazón y que pueda experimentar ese cambio, Señor, radical en su corazón, Señor. Padre, porque solamente tú puedes cambiar corazones, Señor. Solamente tú puedes cambiar vidas. Y, Señor, nosotros no queremos confiar en nuestra propia habilidad o retórica o elocuencia, sino, Señor, queremos confiar en el poder de tu Espíritu Santo, que no solamente es poderoso para guiar vidas, sino para transformar vidas y transformar corazones, Señor. Gracias, Padre, por tu eterna bondad en Cristo Jesús. Amén.